¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva cita de Aragoneses. Tengo que confesar que esta noche es especial porque me acompaña un compañero periodista que después y durante su ejercicio del periodismo se especializó en filología y además en las relaciones con Iberoamérica, y fruto de todo ello ha sido el nombramiento como director del Instituto Cervantes en Salvador de Bahía, en Brasil, cargo del que tomará posesión pues la semana que viene. Alberto Gascón, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Sé que te lo mereces, que lo has trabajado mucho. Muchas gracias. Bueno, eso no soy yo quien debe juzgarlo, pero sí, estoy muy contento y muy ilusionado, sí. Bueno, para la gente que no te conozca como tengo la suerte de conocerte yo, te licenciaste en Pamplona en comunicación, en periodismo, y además tus primeros pasos como periodista fueron en la casa hermana de ZTV, en Heraldo de Aragón. De hecho, sí, efectivamente, fueron las primeras prácticas que realicé un verano hace ya casi 16, 17 años, y la verdad es que fue, pues eso, la primera toma de contacto con el periodismo real, porque una cosa es lo que estudiamos en la universidad, en la Facultad de Periodismo, y otra muy diferente es la realidad, el ejercicio de la profesión. Y la verdad es que, pues, como aragonés y como zaragozano, pues que me dio que mejor que el Heraldo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia magnífica. Has seguido vinculado a la comunicación. Te pasaste lo que nosotros los periodistas llamamos a veces el lado oscuro, que es los gabinetes de comunicación, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, y te tocó uno de los políticos más, no diría difíciles, pero por lo menos de los que más se mueven, Jerónimo Blasco, ¿no? Sí, estuviste ahí asesorándole. Efectivamente, durante 7 años he tenido la fortuna de formar parte del gabinete de comunicación del ayuntamiento, una experiencia magnífica también, que me ha servido de un aprendizaje realmente valioso y sobre todo para esta etapa ahora de representación institucional y demás, muy importante. Y sí, Jerónimo fue mi último, por decirlo de alguna forma, mi último concejal con el que compartí responsabilidades de comunicación, y la verdad es que fueron 2-3 años muy intensos y de muchísimo trabajo. Y es muy difícil, o sea, muy diferente, perdón, un medio de comunicación a estar en un gabinete de prensa, en este caso del ayuntamiento. No tiene nada que ver, No sí, tiene nada que ver. completamente diferente. Ni mejor ni peor, completamente diferente. Y de hecho, la experiencia que uno tiene siempre es de en los medios de comunicaciones, donde se hace el periodismo de verdad, el periodismo que vocacionalmente todos estudiamos. Luego te das cuenta de que desde los gabinetes de comunicación, ya sean de la administración pública como sean empresas privadas, se hace un muy buen trabajo y mucho trabajo también de comunicación y de un periodismo que muchas veces, por estar en la sombra, como tú bien decías, no está lo suficientemente valorado, pero que también, de verdad, voy a romper una lanza por ello, hace una gran labor social. Desde luego que sí. Vamos a hablar de tu otra gran pasión, la filología.
Universidad de Zaragoza, pero ¿qué es lo que te atraía del estudio del idioma, de las lenguas? Porque además luego te fuiste especializando también en lenguas que estaban a punto de desaparecer. Efectivamente. El periodismo, empecé el periodismo como profesión para dedicarme, para ganarme la vida, lógicamente, pero siempre desde una vocación general de humanista, ¿no? Digamos que siempre me ha interesado lo que es la cultura, las artes y la literatura, ¿no? En este caso. Entonces, cuando acabé periodismo, digamos que sentí que es verdad que estaba formado para una profesión, pero que todavía me faltaba mucho por aprender en lo que a mí realmente me interesaba y me inquietaba, ¿no? Que es pues toda la parte de la literatura, la escritura, pues bueno, el conocimiento del propio lenguaje, ¿no? De mi propio idioma. Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que empecé con los estudios de filología, que fueron realmente pues años muy bonitos, que un aprendizaje genial. La verdad es que fue fantástico, que incluso un año tuve la suerte de formar parte de la beca Erasmus en Inglaterra, y la verdad es que la experiencia también fue muy interesante y aprendí una barbaridad. O sea, la verdad es que como complemento a esa otra parte más práctica, digamos, que es el periodismo, la filología hispánica se la recomiendo a todo el mundo, porque alguien que trabaja con el lenguaje, yo creo que de alguna forma está medio obligado, ¿no? A intentar ir más allá, ¿no? Siempre hay que conocer mejor y ser más sensible a esa herramienta, a ese instrumento con el que trabajar, ¿no? Creo que está en nuestra obligación, en nuestro ADN, formarnos y conocer muy bien, lo mejor que podamos, el lenguaje, ¿no? ¿Y qué opinas de ese lenguaje que usamos ahora los periodistas? También si se está tergiversando, ¿no? Con los medios de comunicación, con los WhatsApp. ¿Tú tienes miedo, no, a que perdamos esa calidad del lenguaje? Yo creo que no hay que tenerle miedo a que cambien las cosas, no hay que tenerle ningún miedo a que la sociedad, digamos, vaya imponiendo su progreso, su proceso natural, ¿no? Pues sí. Y en este sentido el lenguaje debe ser elástico y flexible a la hora de incorporar pues todos esos cambios sociales que hay detrás. Si las nuevas tecnologías han traído una nueva forma de comunicarse entre los jóvenes, entre nosotros, pues el lenguaje está ahí para, digamos, ser esa plataforma con la que poder comunicarnos y relacionarnos, ¿no? Sí, pero es una cosa natural, no hay que tener miedo, pero también es cierto que deben existir una serie de normas, una serie de parámetros que hagan ese lenguaje inteligible, ¿no? Porque de otra forma sería una nueva torre de Babel. Realizaste un proyecto que fue premiado tanto por la Universidad de Zaragoza como por la Organización de Estados Iberoamericanos, que consistía en ese estudio de esas lenguas, de esos dialectos que estaban a punto de desaparecer, ¿no? ¿En qué consistía ese estudio? Sí, ese estudio en realidad no era, digamos que no tenía una parte tan filológica como podría parecer en un principio, sino que se dedicaba sobre todo a estudiar el fenómeno de la desaparición de lenguas en
desaparición. Por hacer un símil, es como desaparecen especies de animales, de vegetales y organizaciones que se dedican al medio ambiente, a la protección del medio ambiente, pues hacen campañas, llevan a cabo campañas y diferentes acciones, ¿no? Digamos, para proteger esa desaparición de animales. Pues mi estudio iba en la línea de qué hacemos para evitar que todo ese patrimonio lingüístico que hay en América, que es una de las regiones del mundo que más riqueza y más diversidad lingüística hay en el mundo, pues qué estaba haciendo Europa y qué estaba haciendo la propia América Latina a la hora de proteger todo ese acervo lingüístico y cultural, ¿no? Y la verdad es que las conclusiones, el resultado era bastante descorazonador. Sí. Sí, no se está haciendo lo suficiente. No, la verdad es que no. Europa en ese sentido está trabajando muy bien a nivel interno, ¿no? A nivel de todas las lenguas minoritarias, en este caso en España, pues, por ejemplo, el euskera, el catalán, el gallego, está trabajando muchísimo y de hecho fuera de España, aunque muchas veces es verdad que hacemos el discurso y tendemos a pensar que está fatal la situación de las lenguas minoritarias en España. La verdad es que un poquito, que tomamos un poquito de distancia, todo el mundo se da cuenta de que al revés, o sea, la protección lingüística en España es modélica para muchísimos países del mundo. O sea, que en ese sentido yo creo que en Europa se están haciendo muy bien las cosas y de hecho existe el único reglamento oficial e institucional de obligación estatal de los países a la hora de proteger sus lenguas minoritarias. Y en el caso del aragonés y los dialectos del aragonés, ¿se está defendiendo también, se está protegiendo? Ahí esa situación es un poco más difícil y ahí entran otros factores, digamos, relacionados con la masa crítica, digamos, de hablantes, ¿no? Es decir, también hay que tener en cuenta que la lengua, como hablábamos antes, la lengua es una realidad viva, ¿no? Y como realidad viva está en manos de las personas, ¿no? Si esas personas, digamos, no somos capaces de protegerlas y los hablantes no somos capaces de darle la utilidad, la validez y el interés social, esa lengua va a terminar muriendo. Es decir, se pueden hacer muchas normas, muchas reglas y tomar muchas iniciativas de protección, pero también es verdad que somos las personas que hablamos los que tenemos que hacer propia esa lengua. Entonces, yo creo que ahí también hay un proceso social que habría que reivindicar de si hacemos propia esas lenguas minoritarias aragonesas, ¿no? La verdad es que la pregunta es muy interesante y el caso del aragonés es de verdad digno de estudio. Sí, porque estamos hablando que precisamente en otras regiones del país sí que se ha hecho mucho por protegerlas e incluso por divulgarlas, pero aquí seguimos teniendo un poco una laguna, ¿no? Sí, sigue habiendo cierto
instituciones políticas se pueden hacer muchas cosas y muchas veces vamos todos detrás de lo que nos marca, ¿no? Y si nadie marca ese camino, es difícil que una lengua tan minoritaria como esta, pues claro. Vamos a ir avanzando un poco más en tu biografía. Aparte de esas dos licenciaturas, haces un máster en gestión de proyectos y políticas culturales, que entiendo que la investigación que comentábamos va relacionada con ese máster, y luego relaciones internacionales y iberoamericanas. Con este currículum parece que el Instituto Cervantes en Iberoamérica era un destino lógico, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que ¿Te lo has hecho idea o no? no, ahí está lo más curioso de todo, y muchas veces comentándolo con la familia, con amigos y demás, les decía, es que al final ha sido como una especie de rompecabezas que de repente todo ha cobrado sentido, ¿no? Yo supongo que al final, lo que hablábamos al principio, si vocacionalmente vas en una dirección, intentas abarcar pues eso, lo que es la parte de la filología, la literatura, la gestión cultural. Por tu trabajo eres un comunicador o trabajas en el campo de la comunicación y encima te preocupas, digamos, de formarte, de adquirir experiencia en todos estos ámbitos y te orientas hacia ahí, pues al final, lógicamente, pues sí parece un proceso natural que hubiera desembocado, pero para nada era buscado la Iberoamérica, el destino para nada, o sea, ha sido completamente fortuito, y sí que es verdad que para mí el Cervantes, pues claro, como yo supongo que te pasa a ti y para todos los que formamos parte de este mundo de la cultura y demás, pues el Instituto Cervantes representa lo máximo a nivel nacional, ¿no? Y porque toca los palos de las lenguas, la gestión cultural y la promoción exterior. O sea, para mí son tres pilares básicos que forman parte de mi ADN y de lo que yo quiero dedicarme y dedicar y invertir muchísimo tiempo, y ahora he tenido la magnífica fortuna de formar parte de este proyecto y en un cargo además de responsabilidad, ¿no? Que te permite tener, digamos, cierta capacidad de gestión. Tienes 37 años, debes ser de los directores del Instituto Cervantes más jóvenes, ¿no? Por lo menos los que salen a la luz pública normalmente no tienen menos de 40 años. Bueno, sí, la verdad es que no sé el hecho estadístico en sí, pero sí que es verdad que yo creo que en ese sentido puedo ser un poco la cara visible de un proceso de renovación y de regeneración que está produciéndose en el Cervantes, que tiene que ver mucho con un cambio de modelo también, ¿no? Un modelo cada vez más orientado a adelgazar el peso de la administración pública y hacia un modelo de gestión, digamos, más eficiente, más eficaz, más, podríamos decir, más orientado a la autofinanciación, ¿no? a la gestión propia con los recursos que tú eres capaz de generar. En ese sentido, yo creo que están buscando ya no perfiles de personas profesionales muy vinculadas al mundo de la cultura, de las letras, con un gran prestigio
internacional, sino que realmente pues a lo mejor lo que buscan es perfiles más de gestores, de comunicadores, de personas, digamos, que bueno, pues eso, que tienen más capacidad, digamos, para abarcar varios ámbitos, digamos, de gestión, que no solo el propiamente cultural o literario. Vas precisamente a un país que desde 2005 ha apostado muy fuerte por el español, ¿no es así? Es así. En 2005 aprobaron la ley de lenguas, en la que se obligaba a los centros públicos a ofrecer la enseñanza del español. La verdad es que van retrasados porque en principio el cumplimiento de esa ley debería haber finalizado en 2011, pero se calcula que a estas fechas estamos en que solo un 50 o un 60% de los colegios ofrecen español como lengua extranjera a sus alumnos. Entonces han cambiado el escenario y ese objetivo del 100% de todo un país tan gigante, por otro lado tan difícilmente geográfico como es Brasil, lo han ampliado hasta 2021, es decir, todavía hay un campo de acción importante, pero sí es verdad que cada vez más el español forma parte del país y de la cultura brasileña. Sí. Decías precisamente en una entrevista en Heraldo que tienen un problema también de falta de profesores de español, incluso para poder cumplir esos objetivos de la ley de lenguas. Efectivamente, en el momento en que aprobaron la lengua, creo que hablaban de 25.000, 30.000 profesores solo de español para aplicarla. Es decir, estamos hablando de un volumen, por mucho que sea un país de 200 millones de habitantes, 25.000 profesores de una sola lengua repartidos en todo un país como es Brasil, pues la verdad es que es un esfuerzo ingente. Y en ese sentido ahí el Cervantes está haciendo muchísimo, es el país del mundo que más centros Cervantes tiene, hasta 8, y es una de las vías sin duda en las que más está trabajando y la que más énfasis se está poniendo el Instituto Cervantes, que es la formación de profesores de español. Sí. ¿Y qué retos y proyectos te marcas en el Instituto Cervantes de Salvador de Bahía? Pues los que se marca el instituto al final, es decir, continuar con todo el trabajo que se viene haciendo desde 2007 en Salvador de Bahía, en lo que es gestión cultural, en dinamización de la cultura española y que forme parte de la comunidad de Salvador de Bahía, trabajar con ellos a la hora de estrechar lazos culturales y de realizar intercambios con la industria cultural española, con la brasileña, seguir avanzando en lo que tiene que ver con acreditación de centros privados que tengan el sello de calidad de Cervantes, que es el único centro del mundo que ofrece un certificado de verdad institucional y oficial del español. Es decir, continuar con los objetivos del instituto y sobre todo en la medida de lo posible captar el mayor número de ingresos posible, lógicamente. Es cierto que te vas a un país también que tiene unos lazos muy fuertes con España. De hecho, el volumen de españoles, me imagino que de distintas generaciones que están allí, es importante. Sí, es muy importante.
Brasil ha vuelto a ser un nuevo destino para muchos españoles y muchos gallegos. Así que estamos hablando de 11.000 españoles con la nacionalidad española, pero me han comentado que la descendencia de brasileños con ascendencia española es bastante importante también, ¿no? Es decir, que el español suena y suena mucho en Salvador. Sí. Y te vas a un país en profunda transformación. Ya empezó con Lula, los movimientos sociales, el tema de los juegos, también del mundial de fútbol. Es un país que ahora mismo está en proceso de cambio, ¿no? Sí, la verdad es que apasionante. O sea, yo creo que muchísimos ojos están puestos en Brasil. El propio Brasil ha asumido ese rol de liderazgo que muchas veces se le achacaba, pero por problemas yo creo que de desarrollo y de la propia idiosincrasia geográfica, ¿no? De un país que es prácticamente un subcontinente. Yo creo que muchas veces no había sido capaz de, digamos, de asumir ese liderazgo que por población y por geografía le tocaba, ¿no? Y es verdad que muchos ojos en el sector cultural, por ejemplo, que es el que a mí me interesa, está dando muchísimos pasos, muy interesantes, muy novedosos, muy vanguardistas, y que muchas primeras potencias de Occidente están mirando qué se está haciendo en Brasil y en América Latina. Es decir, que yo creo que es un momento ideal para desembarcar allí. Sí. ¿Y has empezado a dar clases de brasileño? Sí, he empezado muy despacito porque pensaba que iba a ser mucho más sencillo, pero por mucho que sean lenguas muy cercanas y pertenezcan a la misma familia, es complicado porque la pronunciación sobre todo cambia bastante. Y bueno, y mi intención desde luego es hablarlo bien, hablarlo correctamente, lógicamente. Hablemos ahora del español. Está claro que es un idioma que tiene un gran peso en el mundo, pero ¿qué perspectivas les ves? Me explico. Hablando con americanos, por ejemplo, que traían aquí a estudiantes americanos que querían aprender español, dice que últimamente cada vez hay menos interés por aprender español porque piensan que con el inglés van a todas partes. ¿Tú observas esto o observas todo lo contrario? Un interés cada vez mayor por el español. Fíjate, pues las cifras dicen justamente lo contrario. Es decir, el interés por el español no hace más que crecer últimamente, ¿no? Y Estados Unidos, por ejemplo, está considerado el núcleo de expansión del español. De hecho, me parece que creo que el escenario de crecimiento, de proyección de cifras en 2050, si todo evoluciona de la misma forma, se convertirá en el primer país hispanohablante del mundo. Estamos hablando de que, pues, bueno, una potencia como Estados Unidos sea en 2050 el país con mayor hispanohablantes del mundo, pues revela el proceso que se está generalizando, ¿no? Pero hay más datos, o sea, a nivel de tecnologías, por ejemplo, a nivel de redes sociales, el español es la segunda lengua del mundo de comunicación.
nosotros representamos una comunidad de 250 millones de habitantes. Yo creo que el español interesa muchísimo en todas las partes del mundo, no solo en la parte occidental. Lo que pasa es que también es verdad que yo creo que el verdadero reto del español ahora mismo está en convertirlo en ese idioma que es amable, que es divertido, que es un idioma que se habla en muchos países turísticos o demás, y tenemos que ser capaces de encontrarle ese acomodo de rentabilidad profesional, o sea, de oportunidad de trabajo, es decir, que la gente quiera aprender español y a la vez el sector privado exija un conocimiento del español. Y en ese sentido el Cervantes tiene la capacidad y la experiencia de certificar esos conocimientos, ¿no? Es decir, a todos nos piden certificados de idiomas, de francés, inglés, alemán, y pese a que hay muchos hablantes de español, a la vez hay muy poca certificación de español. Es decir, las empresas, el sector privado no pide un conocimiento del español, y creo que tenemos que ser capaces ahí de encontrar una vía de negocio sobre todo eso, ¿no? de convertir el español, de que su conocimiento es síntoma y sinónimo de riqueza. Me parece muy interesante esto que comentas de las certificaciones, porque aquí estamos acostumbrados a sacarnos el título de Cambridge, el título de Oxford. ¿Cuál es el título de español para trabajar en el resto del mundo? ¿Qué título se le da? Es el mismo, son los títulos del diploma de español como lengua extranjera, son los mismos niveles del marco europeo de lenguas, solo que es verdad que yo creo que falta mucho esfuerzo y hay que hacer todavía mucho trabajo a la hora de divulgar, de difundir y sobre todo de pedir a las empresas, en este caso muchas veces las multinacionales españolas, las empresas más potentes españolas, que sean, digamos, la punta de lanza a la hora de exigir a sus trabajadores cuando forman parte, cuando se localizan en países extranjeros y demás, que exijan a sus trabajadores un conocimiento mínimo de español, como ejercen empresas inglesas, empresas alemanas, empresas francesas. Yo creo que tenemos que interiorizar ese proceso de que el español hay que exigir un conocimiento de español como a nosotros nos exigen, y con todo el sentido del mundo, o sea, pero yo creo que el español en ese sentido tiene que dar ese salto de calidad, ¿no? De que se vea como una verdadera oportunidad, ¿no? Profesional. Uh-huh. En el caso de que, como estamos viendo, de que esos idiomas que sean monopólicos casi, pues hablamos del inglés, hablamos del español, incluso del chino, ¿tú crees que ponen en riesgo los idiomas que no son esos tres? Por ejemplo, que en Holanda casi mucha gente habla en inglés, quitando el ámbito familiar. ¿Estamos poniendo en riesgo el resto de idiomas que no sean esos monopólicos? Sí, la verdad es que desde hace unos años, bueno, de hecho estamos en un pleno proceso que los propios filólogos y los lingüistas que estudian este tipo de
variantes que hay, ¿no? De ese tipo de lenguas. Estamos hablando del hindi, del árabe, del chino, del español y del inglés, ¿no? Por ejemplo, por citar las 5 más importantes. Y es verdad que se está dando un proceso de concentración que la gente tiende a aprender una, dos o tres lenguas de estas y del resto nos olvidamos, ¿no? Yo creo que el verdadero riesgo para el español no existe en ese sentido porque por la masa crítica que representan los hispanohablantes y lo que comentábamos antes de la evolución, que además tiende todavía a hacerse mayor, pero sí que es verdad que el resto de lenguas, pues, por ejemplo el neerlandés, el flamenco, todo este tipo de lenguas, pues sí que es verdad que salvo que haya cierta conciencia social de sus hablantes, de protegerla, de cultivarla y de transmitirla a las nuevas generaciones, sí que es verdad que estamos en ese sentido empobreciéndonos, ¿no? A nivel mundial, quiero decir, porque cada vez son menos las lenguas de comunicación internacional y cada vez, pues lógicamente, hay más riesgo de que todas esas lenguas menores que subyacen en nuestras culturas en diferentes comunidades, pues tendan a desaparecer. Sí. El español es un idioma vivo, es decir, ha ido cambiando y se ha ido evolucionando todavía. Sí. Yo no solo creo que esté vivo, sino que está vivísimo. Y en este sentido es una opinión personal mía. Considero que el trabajo que está haciendo la Real Academia es valiosísimo y me parece además estratégicamente muy acertado, que es el de la apertura al mundo hispanoamericano. Antes vivíamos con la sensación o con la certeza de que el único español que valía era el español de España, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un proceso de apertura hacia el mundo hispánico que yo creo que es muy positivo, muy enriquecedor y que está dando muy buenos frutos, como se ha visto pues ahora mismo con la nueva presentación de la nueva edición del diccionario de la Academia, que ha incorporado un montón de términos y de expresiones de allí. Y yo creo que de verdad que el español está en un momento de salud magnífico, y yo creo que además estamos trabajando en una vía de coordinación con el resto de países iberoamericanos sensacional y que nos va a reforzar, aunque parezca lo contrario, que puede dar a veces la sensación de que se diversifica, de que si se quiere ampliar, pues eso, el español de Ecuador, el español de Colombia, el español de Argentina. Yo creo que al contrario, lo que eso hace todavía es unir más el idioma, encontrar sus puntos de común, reconociendo que cada uno luego tiene sus propias especificidades que no hay que tenerles miedo. O sea, yo creo, pero ese cuerpo común yo creo que se va a vigorizar y que es positivo, desde luego. Y por ejemplo, todas esas adaptaciones que hacemos del inglés, que a lo mejor tenemos una palabra en español que ya existía, que no se usa, pero adaptamos, por ejemplo, de stock, estocaje, que es la última sorpresa que me llevó esta mañana, precisamente. Eso es verdad. ¿Eso lo ves bien o crees que habría que defender el término que se ha usado siempre? A ver, esto es como siempre estamos hablando, ni me parece bien ni me parece mal. Como siempre, la
está en el término medio, o sea, la clave está en no convertir en todo ese campo semántico, tecnológico y demás, incorporarlo tal cual y todo. Es decir, no se puede abusar de estos neologismos o de estos anglicismos, ¿no? Yo creo que existe un verdadero riesgo y un serio riesgo, no solo en el español, sino en todas las lenguas, que el inglés, digamos, fagocite todas las palabras nuevas que van surgiendo, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que nosotros como españoles también incorporamos palabras al inglés, es decir, es bidireccional, asimétrico, yo creo que es asimétrico completamente, es decir, nosotros adquirimos muchos más anglicismos, pero también es verdad que ellos son permeables, es decir, hay expresiones españolas que pasan al inglés. Bueno, la clave está, digamos, el desafío está en conseguir la simetría, ¿no? Por decirlo de una forma. Volvamos a tu biografía. No sé cuánto tiempo puedes estar como director del Instituto Cervantes de Salvador de Bahía, o cuánto te planteas tú que quieras estar. Pues en principio estamos hablando de 5 años como máximo. A partir del 5.º año normalmente se suele hacer un cambio de rotación a algún otro centro o algún otro un nuevo destino, pero en principio yo me marco la fecha de 5 años, sí. Y creo que es suficiente trabajo además. ¿Te gustaría seguir en el ámbito de la filología, del Cervantes, de volver a los medios de comunicación? No lo sé, no me lo planteo. Tengo un desafío tan grande por delante que simplemente estoy centradísimo en este nuevo desafío, que para mí, pues bueno, es una oportunidad para mí, vamos, lo más, ¿no?, que podía desear, lo más alto que podía llegar, y entonces mi cabeza y ahora mismo toda mi concentración pasa por el Cervantes de Salvador, sí. ¿Habías soñado alguna vez en ser director del Cervantes? Jamás en la vida, jamás en la vida. La verdad es que por eso muchas veces digo que se ha cumplido un sueño, y es verdad que es un tópico, pero es que en este caso es verdad. O sea, para mí Cervantes representa lo máximo a nivel institucional y en los campos que a mí me interesan, y claro, pues ocupar un puesto como es el de director en un centro como el de Salvador, en Brasil, pues es que no puedo sentir más orgullo y más satisfacción, ¿no? Bueno, y ya para terminar, tú que te gusta mucho correr, esto es un ¿te va a dar tiempo de seguir haciendo maratones, o esto ya es un maratón de por sí? Esto va a ser un maratón de por sí, sí. Creo que los desafíos son muy fuertes y va a ser uno de los maratones más duros que corra, sin duda que sí. A ver si hago buena marca. Bueno, y a ver si puedes traer también un poco, llevar a Brasil un poco de la cultura aragonesa, que seguro que lo vas a hacer. Desde luego que lo voy a intentar, en mi empeño está. Bueno, Alberto, muchísimas